tema de hoy se titula La imagen de la bestia, parte número 1. Vamos a orar. Padre Santo, gracias nuevamente por otro día de vida y por el privilegio y el honor de venir juntos aquí a estudiar tu palabra. Estos temas, Padre, que son pura candela y que tú nos las compartes para que estemos preparados y para que podamos ayudar a preparar a otros. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendicen a los que están escuchando, los que están viendo, los que estamos presentes, y que podamos disfrutar y deleitarnos en este estudio para que podamos conocerte y que tu nombre pueda ser vindicado por los siglos de los siglos. Te lo pedimos. Amén. Amén. Hemos estado estudiando el mensaje de los tres ángeles, donde nos advierte sobre este sistema llamado Babilonia, ¿verdad? El mensaje final, la última amonestación de Dios, se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 del 6 al 12, y en ese mensaje nos advierte el segundo ángel, dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber ¿a cuánta? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El capítulo 17 de Apocalipsis es el de la exposición de ese segundo mensaje, ¿verdad? Babilonia ha caído, y vimos que Babilonia tiene en su copa las abominaciones que le está dando a beber a todo el mundo, que tiene el mundo embriagado. Son las mentiras, las distorsiones del evangelio, la corrupción que ha entrado dentro del cristianismo en cuanto a estas enseñanzas, y Babilonia es la reina de la mentira y de estas distorsiones. Y vimos ayer, empezamos a estudiar esta abominación, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12. No se ha hallado entre ustedes quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien ¿qué? Ni quien consulte a los muertos. Porque ¿qué cosas son esas? Abominaciones. ¿Para quién? Abominaciones para Dios. Tengo problema con el micrófono, estoy bien, lo quito, ¿qué hago? No sé, no saben, estamos bien, seguimos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace ¿qué? Estas cosas. Así que la Biblia dice claramente, Dios dice, no practiquen nada que tenga que ver con las cosas del oculto, ¿verdad? Nada que tenga que ver con adivinación o suerte, o algo que tenga que ver con el futuro, o algo que tenga que ver especialmente con los muertos, ¿verdad? Y vemos que todo esto para Dios es una abominación, tratar de consultar a los muertos, tratar de hablarle a los muertos, tratar de averiguar sobre qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar en el futuro. Y ayer vimos que claramente esta práctica es una práctica muy común, especialmente entre nosotros los latinos, de este asunto de que los muertos están con nosotros, nos acompañan, nos guardan, y no solamente entre los cristianos, sino también hasta las personas seculares creen incluso en este asunto, y todo comenzó por medio de lo que es esta mentira sobre la muerte, ¿verdad que sí? Dios dijo, ¿qué cosa? El día que me desobedezcan, morirán. El día que tú no quieras que yo esté en tu vida, el día que tú me rechaces, estás rechazando la vida, porque Dios es el dador de la vida. Pero también, ¿qué dijo Satanás? Que nunca ¿qué? Nunca morirás. El ser humano, ¿verdad? Tiene un alma inmortal, y como el alma es inmortal, el ser humano nunca morirá. Esa es la creencia, pero eso no es bíblico, como vimos y estudiamos ayer. En la Biblia las palabras alma y espíritu se usan 1658 veces, pero nunca se asocian con inmortal o consciente después de que alguien se muere. Ese asunto del alma inmortal, del espíritu inmortal, eso, hermanos y hermanas, no existe en la Biblia. El ser humano nunca fue creado para vivir fuera de un cuerpo físico. ¿Están conmigo? El cuerpo físico es tan natural y tan importante y fundamental para la vida humana como lo es respirar, como lo es comer. ¿Están conmigo? La Biblia, Dios nos creó con el propósito de vivir en este cuerpo, y vimos ayer claramente que ¿qué es la vida? La vida es una unión de dos elementos. ¿Cuáles son? El polvo de la tierra, dice Génesis 2:7, ¿y qué cosa más? Y el aliento de vida. Y vimos que cuando Dios une esos dos elementos, entonces Adán se convirtió ¿en qué cosa? En un alma viviente, en un ser viviente. Igual usted y yo. Nosotros no tenemos un alma, sino que nosotros somos un alma. ¿Están conmigo? El alma es la persona viva, consciente en un cuerpo físico. En ese sentido, la persona que está en un ser racional, pensante, que está respirando, que está vivo. Igualmente, ¿qué es la muerte? La muerte es cuando ¿qué? Cuando el aliento de vida se separa. ¿Y qué pasa con el polvo de la tierra? Vuelve y se descompone, y ahí ¿qué ocurre? El ser humano ya no está consciente, no está vivo. Pero esta mentira, hermanos y hermanas, vimos que Babilonia la ha traído y es parte predominante
del cristianismo, pero vimos que eso no es bíblico en este sentido, sino que ¿dónde comenzó? Empezó o se concretó verdaderamente con la filosofía griega. Los filósofos griegos fueron los que trajeron, de hecho, de la mitología y el paganismo también, que todo ser humano tiene un cuerpo mortal habitado ¿por qué cosa? Por un alma inmortal. Eso es lo que enseñaban los griegos, y esa filosofía fue fundamental en la establecer y en el desarrollo de la teología católica en cuanto a este sentido, y por eso es tan común y tan normal, ¿verdad? Y eso es lo que enseñaba a los pies, que es esta unión entre no solamente la iglesia y el Estado, sino también entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, el paganismo, y así fue que se fue contaminando el cristianismo con estas creencias paganas. Y Dios dice, ¿qué cosa? No hablen con los muertos, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué decimos? Los espíritus de nuestros seres queridos, las almas de nuestros seres queridos que andan por ahí hablándonos. Y Dios dice, no comuniques, no hables con ellos, porque no son nuestros seres queridos los que están respondiendo, porque ellos están durmiendo. ¿Quiénes son los que están respondiendo? Son los demonios, dice la palabra de Dios. Y vimos como esto es una práctica muy común dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, de estar hablándole a los muertos. Y le expliqué ayer, usted le habla suficientemente a un muerto y el muerto le va a responder. Pero no es el muerto que te responde, porque el muerto está durmiendo, sino que es, la Biblia dice, es un demonio que está respondiendo, haciéndose pasar por nuestros seres queridos, para que nosotros creamos que estamos conectados de alguna manera. Y hablamos sobre el concepto, el dilema de la inmortalidad natural del ser humano versus la inmortalidad condicional. Y vemos que el ser humano no nace inmortal naturalmente, no tenemos inmortalidad inherente en nosotros mismos, sino que la inmortalidad, ¿qué es? Condicional. Enseña la palabra de Dios. ¿Condicional a qué? ¿Cuándo es que el ser humano logra vivir para siempre? Cuando logramos comer ¿de qué cosa? Del árbol de la vida. Eso es lo que expande, eso es lo que extiende la vida del ser humano. Vimos en Génesis capítulo 2 y también se ve en Apocalipsis, donde Dios es el único inmortal y Dios comparte su inmortalidad como por medio del árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo vemos en Génesis capítulo 21 y 22 nuevamente, porque la vida eterna es un regalo que Dios le da a ¿quiénes? A sus hijos y a sus hijas fieles. ¿Cuántos dicen amén? La vida eterna no es para todos los seres existentes, sino para aquellos que anhelan y desean vivir para Dios. ¿Cuántos quieren comer de ese arbolito? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Bueno, hay que serle fiel al Señor. El Señor nos está dirigiendo, nos está diciendo cuáles son las condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vimos ese asunto. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Verdad? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? A ver, ¿a qué compara la Biblia la primera muerte? Porque eso es lo que estamos hablando. La primera muerte, que es la muerte que todo ser humano que está en esta tierra sufrirá eventualmente, a menos que Cristo venga antes. ¿A qué compara la Biblia la primera muerte? La muerte que experimentamos ahora mismo aquí. Al sueño. Recuerden la historia de Lázaro, Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Jesús le dijo a nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme. Más, voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto ¿de qué? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba ¿de qué? Del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, ¿qué cosa? Lázaro ha muerto. Porque la primera muerte es comparada ¿con qué? Con un sueño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le gusta dormir? Es rico dormir, ¿verdad que sí? No duermo demasiado tampoco, pero es rico dormir. Le hago una pregunta, ¿por qué la Biblia compara, vamos a ver si estaban prestando atención ayer, ¿por qué la Biblia compara la primera muerte con el sueño? ¿Por qué lo compara con el sueño? Di dos razones ayer. Dos razones. ¿Por qué la Biblia compara la primera muerte con el sueño? Número uno, porque cuando la persona duerme está ¿en qué estado? Inconsciente. Se revuelca el mundo alrededor y usted ni cuenta se da. ¿Están conmigo? Inconsciente. Y número dos, ¿por qué razón más? Porque todo el que duerme en algún momento despertará. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia promete que todos despertarán en algún momento de este sueño. Por eso dice Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, viene la hora, dice Jesucristo, cuando todos los que están ¿en dónde? En los sepulcros oirán su voz
Y algunos saldrán ¿a qué? A resurrección de vida y otros ¿a qué? A resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones hay? 2. Vamos a ver el sábado en la tarde. Vamos a ver el periodo de tiempo. La Biblia es bien específica en cuanto a cuánto es la primera resurrección, que es la de la vida, que es la de los salvos, y cuándo es la resurrección de condenación, que es lo que van a resucitar solamente para recibir su sentencia final. ¿Y eso será cuándo? Cuando Cristo, ¿qué? Cuando oigan la voz de Cristo, que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? Ese glorioso día en donde seremos resucitados y seremos reencontrados con, no solamente con Cristo, sino también con ¿quiénes? Con todos nuestros seres queridos en aquel glorioso día. Qué glorioso será esa reunión. ¿Cuántos dicen amén? Y ayer les expliqué un dilema bien claro en cuanto a el asunto de que muchos de nosotros pensamos que cuando morimos, ¿verdad? Que la gente va ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Si la gente va al cielo cuando muere, ¿para qué la resurrección entonces? Si uno muere y va al cielo, ¿por qué la resurrección? Recuerdan, hermanos y hermanas, que la creencia es que el alma va al cielo, ¿verdad que sí? Pero hermanos y hermanas, Dios nos creó para que tuviéramos en este cuerpo, amén. Y nos va a dar un cuerpo nuevo, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 en adelante, dice, esto de corrupción se revestirá ¿de qué? De incorrupción. ¿Están conmigo? Y nos dará un cuerpo nuevo. No tiene sentido que estemos en el reino de los cielos, y yo les expliqué ayer, y Jesucristo de momento anuncie, voy a bajar a la tierra, a resucitar. Así que vayan a las tumbas todos ahora y háganse los sorprendidos, ¿verdad? Y después usted resucita. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno verte nuevamente! Tiene sentido, porque la Biblia enseña que todos están, ¿qué? Durmiendo en cuanto a eso. ¿Y cuál es el peligro de todo porque esto es espiritismo? ¿Cuál es el peligro de todo este espiritismo y de estar hablando y viendo los milagros y de que aquello y lo otro? Hermano y hermana, 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, que en este tiempo ahora, en estos últimos días, algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, algunos apostatarán de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la roca y la firmeza sobre el cual el cristiano camina y se dirige. Algunos apostatarán escuchando ¿a qué cosas? A espíritus engañadores que van a dar ¿qué? Doctrinas de demonios. Satanás va a utilizar estas manifestaciones sobrenaturales para hacer que las personas ¿qué? Para hacer que las personas se dejen, y uno se deja llevar por lo que ve y por los sentidos, y mira estos milagros, y mira este poder. Y la Biblia dice claramente que son ¿qué? Espíritus de demonios haciendo milagros. Incluso Satanás se va también va a pintarse como un ángel de luz en el tiempo del fin. Eso vamos a hablarlo también más adelante. Entonces, aquí vinimos al dilema que teníamos anoche. Si la persona cuando muere está ¿dónde? En la tumba, descansando, significa ¿qué cosa? Que así como nadie va al reino de los cielos, así también nadie va ¿a dónde? Al centro de la tierra, donde ahí ubican, claro, porque si el ser humano es eterno, entonces, si estás eternamente en el cielo, gloria a Dios, pero te tienen que ubicar en otro lugar. Y entonces ahí es donde ubican ¿qué? A las personas en el infierno. ¿Verdad que sí? En este lugar de tormento eterno llamado el infierno. Y empezamos a estudiar ayer y vimos que ¿cuándo es que vendrá el castigo a los rebeldes y a los que rechazan la gracia de Dios? ¿Cuándo vendrá ese castigo? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, amén, y de reservar o guardar a los injustos para ser castigados ¿cuándo? ¿En el día de qué? En el día del juicio. ¿En dónde se encuentran las personas ahora mismo en reserva? Están siendo guardadas ¿en dónde? Para entonces ser castigados en el día del juicio. ¿En dónde están guardadas? En las tumbas durmiendo. ¿Están conmigo? No hay nadie siendo torturado, nadie siendo quemado, nadie siendo expuesto al fuego que vendrá. No me malentiendan, va a haber fuego, pero estamos viendo que el fuego no es como nos lo pintan y vamos a ver esta noche por qué. Mateo capítulo 13, 40 y 42, Cristo explica claramente cuándo será eso. Dice, así será cuando en el fin del mundo enviará el Hijo del Hombre, que es Cristo, a sus ángeles, y recogerán a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán ¿en dónde? En el horno de
fuego, en el lago de fuego, que será lo que esta tierra va a producirse, así como vendrá, dice Apocalipsis, que hará una lluvia de fuego y la tierra será que se convertirá en una piscina, en un lago de fuego. Ahora, interesante, si los perdidos se van a quemar por toda la eternidad, significa que ¿qué cosa? Que tendrían que vivir por ¿cuánto tiempo? Toda la eternidad. Pero la vida eterna no se le da a los rebeldes y a los desobedientes y a los que rechazan la gloria de Dios. La vida eterna solamente la consigue ¿quiénes? Los que comen del árbol de la vida. Por lo tanto, esas personas que van a caer en el lago de fuego, ¿qué va a ocurrir? Van a ser ¿qué? Destruidos para siempre. ¿Están conmigo? Ese es el castigo. El castigo es la que la Biblia llama la segunda muerte o la muerte eterna. ¿Están conmigo? Pero la gente dice, Carlos, pero la Biblia claramente habla del infierno. Sí es cierto. Vamos a ver un versículo, Mateo capítulo 5, versículo 22. Cualquiera que dijera a su hermano necio estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto ¿a qué cosa? Al infierno de fuego. Carlos, ahí está. El infierno de fuego. Eso es verdad. Ahí está la traducción. Pero el idioma original no es español ni es inglés donde dice hell. El idioma oficial en el Viejo Testamento es hebreo y en el Nuevo Testamento es el griego. Y muchas veces las cosas se van perdiendo en las traducciones. No me malentienda. Gloria a Dios por la Biblia traducida. Amén. Pero gloria a Dios también porque tenemos el manuscrito original y el idioma original para ver cuáles son las palabras que utilizaban, que utilizó inspirado, no la traducción. Y es interesante, en el Viejo Testamento, las escrituras hebreas, la palabra infierno, dependiendo de la traducción que usted use, aparece 31 veces. Pero cuando usted va al idioma original, donde aparece la palabra infierno en el Viejo Testamento, la palabra hebrea ¿cuál es? Sheol. Y la palabra Sheol, ¿qué significa? El sepulcro. ¿Y en el sepulcro qué están haciendo? Durmiendo. ¿Están conmigo? Luego vamos al Nuevo Testamento donde la cosa se complica un poquito porque usan 3 palabras cuando se traduce al infierno en el original. 10 veces se usa la palabra Hades, que significa ¿qué cosa? Sepulcro. Una vez que aparece la palabra infierno es la palabra griega tártaro, que significa ¿qué cosa? Un lugar oscuro. Y 12 veces cuando vemos la palabra infierno en la Biblia, traducida al español, la palabra original ¿cuál es? Gehenna. ¿Y Gehenna qué significa? Un lugar para quemar. Y ahí usted dirá, ahí está Carlos. Es un lugar para quemar. Pues vamos a ver un versículo, un ejemplo. Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Jesucristo dice que, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado ¿a qué? Al infierno. Ahora, ahí donde aparece esa palabra infierno, usted con una buena concordancia, usted encontrará que es la palabra ¿cuál? Gehenna. Ahora, ¿qué es el Gehenna? Es la pregunta. El Gehenna es de origen ¿qué? Hebreo. Valle de los hijos de Hinnom. ¿Un valle en dónde? En Jerusalén. ¿Qué era el Gehenna que Jesucristo le dijo a los discípulos? Mira, mejor que te pierde uno de tus miembros a que tu cuerpo no sea echado ¿en dónde? En el Gehenna. ¿Será que el Gehenna era un lugar que existía en los tiempos de Jesucristo? Oh, noten qué interesante. La palabra griega Gehenna es una transliteración del vocablo hebreo Geinom, que significa valle de Hinnom. Este valle, el valle de Hinnom, que queda al suroeste de Jerusalén, era un lugar en el tiempo de Jesucristo donde se quemaban los animales muertos, la basura y otros desechos. El fuego ardía en el Gehenna constantemente, como ocurre actualmente hoy en día en muchos depósitos de ¿qué? De basura modernos. ¿Están conmigo? Así que el Gehenna, ¿qué era? Era el vertedero municipal de la ciudad. Era un lugar donde el fuego lo estaban constantemente sosteniendo. ¿Por qué? Porque ahí era donde la gente iba y echaba la basura, echaban los cadáveres. Incluso las personas, si no tenían dinero y no podían comprar una tumba, ahí era donde tiraban los cadáveres. Porque si usted deja un cadáver por ahí pudriéndose, ¿qué ocurre? Todo tipo de enfermedad, bacterias, y ahí viene un sinnúmero de problemas. Entonces,
El Gehenna era el vertedero municipal donde la gente tiraba la basura. Hermano y hermana, esta es una imagen del Gehenna. Ahí está. Ese lugar que usted ve ahí, ese es el Gehenna donde era el vertedero. Ese es el Gehenna hoy en día en Jerusalén. El valle de Geinón. Ahora es un parque. Parque bastante feo, pero es un parque. ¿Están conmigo? Ahí era cuando Jesucristo le estaba hablando a los discípulos. No era así. Era que era un lugar donde se veía el fuego y las cosas siendo quemadas. Y todo el mundo conocía lo que era el Gehenna. Y Jesucristo usa el Gehenna, noten aquí lo que escribí. Cristo usa el Gehenna o el valle de Hinnom como ¿qué? Como un símbolo del fuego que ¿qué? Que destruirá a los perdidos al fin del tiempo. Al igual que todo lo que tú tirabas en el Gehenna en ese momento se destruía, así Cristo está utilizando el Gehenna ¿para qué? Para darle una representación sobre el fuego final donde los perdidos serán echados y serán ¿qué? Destruidos. Si el fuego de Gehenna fuera eterno, todavía estuviera ardiendo en las afueras de Jerusalén hoy en día. ¿Están conmigo? Pero ahí no hay ningún fuego, ahí no hay nada, más que un parquecito feo. Tampoco, hermanos y hermanas, serán eternamente quemados los perdidos ¿en dónde? En el lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿son buenas nuevas esto, sí o no? Oh, sí. ¿Saben por qué son buenas nuevas, hermanos y hermanas? Porque Dios ha sido acusado de ser un tirano, de ser un sádico, de torturar a la gente por el resto de la eternidad, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, por siempre. La gente va a estar siendo torturada en este lugar llamado el infierno. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿es así el carácter de Dios? La Biblia dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Significa que todo lo que Dios haga, todo lo que Dios es, debe estar ¿qué? Debe estar ¿qué? En armonía con el amor de Dios. Le hago una pregunta, ¿torturar a alguien por el resto de la eternidad es en armonía con un ser amoroso? Torturar a una persona por un minuto no estaría en armonía con un ser amoroso. ¿Están conmigo? Ni por 30 segundos. Entonces, así se ha pintado a Dios. Que Dios es este tirano que va a torturar a la gente. Hermano y hermana, la razón número uno que las personas en este mundo no quieren saber del Dios nuestro es por esta mentira. Es por esta mentira de que la gente será torturada. Y yo era una de las víctimas de esta mentira. Porque incluso yo llegué a pensar cómo un Dios de amor me va a torturar por el resto de la eternidad. Incluso yo llegué a pensar, mire, si Dios es justo y yo decido no servirle, que mi castigo sea la cantidad de años que yo haya vivido, ¿verdad? Si yo vivo 60 años, entonces que mi castigo sean ¿qué? 60 años de castigo. Pero una eternidad, eso es desproporcional con la justicia. ¿Están conmigo? Pero la Biblia enseña incluso que Dios ¿qué? Que los que serán echados, ¿qué serán? Destruidos ahí mismo. ¿Cuántos dicen amén? No es una tortura eterna, pero esta mentira, hermanos y hermanas, entró en Babilonia y la pregunta es, ¿cómo fue que esta mentira entró si esto no es bíblico? Bueno, vamos a empezar con las imágenes que tienen de Satanás. Este es el concepto que el mundo presenta de Satanás, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre decir que ahí está el palito de la barbecue. ¿Por qué siempre anda con el palito de la barbecue? Bueno, porque cuando usted está en el infierno quemándose, Satanás tiene que asegurarse que se cocine bien el muslo, porque va y no está bien cocinado, está crudo y le meten diente y le va a dar una bacteria a Satanás. Interesante que si ese fuera el caso, entonces al comerse a los seres humanos, entonces había que hacer una regeneración de alguna manera, porque para estar quemándose por el siglo, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿De dónde viene este concepto de Satanás? Es el que está, y noten que interesante, el lugar de tormento y de tortura, ¿dónde es? El infierno. ¿Y quién es el jefe del infierno? Entonces él va a estar disfrutando, torturando. Qué interesante. ¿De dónde viene este asunto, hermanos y hermanas? De la mitología griega, del paganismo. Este es el dios Hades, el dios Platón. Y noten, él es el dios de los mundos
subterráneos, de lo que le llaman los centros de la tierra. Y ahí está, ¿qué tiene él en la mano? ¿Qué tiene él? El palito de la barbecue, ¿verdad? El palito de la barbecue él lo tiene en la mano. ¿Por qué? Porque así era, hermano y hermana, como los griegos pensaban también sobre el mundo de los muertos. Que el muerto, ¿qué pasa? Los griegos pensaban, y esto viene de la mitología babilónica y de todo el paganismo, que como el alma era inmortal, había que acomodarlo en algún lugar, entonces lo metías en el centro de la tierra, donde era torturado por los siglos de los siglos de los siglos. Y noten aquí, luego se concretó y se fortaleció este asunto con el infierno de Dante. ¿Alguien leyó el infierno de Dante en la universidad? ¿Verdad? Una literatura muy popular. ¿Y qué decía Dante? Que habían ¿cuántos pisos en el infierno? 9 pisos, decía Dante, y dependiendo de qué tipo de pecador eras, tú ibas a caer en los diferentes pisos, ¿verdad? Y noten que ibas bajando y descendiendo a la tierra hasta que llegabas ¿a dónde? Al centro de la tierra. ¿Y quién era el que estaba ahí encargado? Lucifer. Él es el que era el que estaba jefe. Y esto se concretó y esto se metió en la cabeza de la gente y esta la gente, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a esto? Artículo número 12. Catecismo Católico. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su ¿qué? Y su eternidad. Las almas que quienes mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno inmediatamente, dice la Biblia. Y después de la muerte, y ahí sufren el dolor del infierno, ¿el qué cosa? El fuego eterno. ¿Eso es qué? Esto es lo que enseña el catolicismo. ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron del paganismo y de la mitología griega y de todas las mentiras del alma inmortal y todo ese asunto. Noten, quizá usted ha escuchado alguna vez el credo de los apóstoles, quizá usted se lo sabe de memoria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Y qué dice ahí? Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. ¿Cuántos de ustedes se aprendió eso cuando usted era pequeño? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice ahí? ¿Que descendió a dónde? Que Cristo cuando murió descendió a los infiernos. Le hago una pregunta. ¿Cristo descendió al infierno? Alguna gente piensa que Cristo ascendió al cielo cuando murió. Bueno, ya nosotros sabemos que el que muere, ¿en dónde está? En la tumba, descansando. Pero Carlos, Cristo le dijo al ladrón en la cruz, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí en tu reino cuando venga, ¿verdad que sí? Muy interesante. Le hago una pregunta. ¿Cristo fue al cielo, al paraíso cuando murió? ¿Cristo fue al infierno? Noten, Juan 20:17. Esto fue después de que Jesús resucitó al tercer día. ¿Qué le dijo a María que lo fue a agarrar y abrazar? No me toques porque, ¿qué cosa? Aún no he subido a mi Padre. Al tercer día después de resucitar, Él dice, todavía no he ido a mi Padre. ¿Por qué? Sabemos que el infierno no fue porque el infierno no existe. ¿Están conmigo? ¿En dónde estaba Cristo cuando murió? En la tumba descansando. La carne, dice la profecía, que su carne no iba a haber corrupción. ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasó con el ladrón en la cruz? Pues vamos a leer lo que Jesucristo le dijo. Lucas 24, 43 y 44. Jesús le dijo a Jesús, el ladrón le dijo a Jesús, ¿qué cosa? Acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? Le hago una pregunta. Acuérdate de mí cuando ¿qué? Cuando vengas en tu reino. Le hago una pregunta. ¿El reino de Cristo, el reino de gloria, ha venido a la tierra? No, eso no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque el reino de gloria vendrá, cuando dice la profecía, cuando venga en el trono de la gloria. Amén. Cuando venga a acabar con este mundo. Ahí se establecerá su reino. Y ahí nos llevará ¿a dónde? Nos llevará al cielo. Y nos llevará a lo que le llaman el tercer cielo. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están gozando o no están gozando? Y noten lo que dice. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo no ha venido en su reino todavía porque seguimos con la misma tierra vieja. Los mismos problemas, ¿verdad que sí? Pero noten lo que Jesucristo le contestó. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿en qué? En el paraíso. Aquí otro problema de la traducción. Y no es un problema, porque yo entiendo por qué los traductores lo hacen.
La palabra que no está en el original. La palabra que fue añadida o insertada en la oración para facilitar, y esto lo hacen también con los puntos, los comas y todo esto. El hebreo y el griego original no tienen puntos ni comas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos insertan palabras para facilitar la lectura. Y eso yo lo entiendo, está bien. Pero hay veces que insertan cosas que no deberían estar ahí. Y en este contexto, insertaron, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Pero si tú quitas el que, noten lo que dice. ¿Qué Jesucristo le está diciendo? De cierto te digo, hoy te estoy diciendo, ¿qué cosa? Estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le está prometiendo Jesucristo? Te estoy prometiendo que por tu profesión de fe que tú has hecho en el día de hoy, yo te voy a llevar al reino, al paraíso en aquel glorioso día. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia no se contradice. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lo que le está diciendo es, tu fe te ha salvado y cuando mi reino venga, tú estarás en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esa promesa preciosa del Señor Jesús? Noten lo que el Papa Eugenio IV dijo. Las almas de aquellos que mueren en pecado mortal, actual o con solo el pecado original, ¿qué dicen ahí? Bajan inmediatamente al infierno para hacer ¿qué cosa? Para ser castigados. Eso, hermanos y hermanas, noten la fecha es importante. 1439. Ya Wycliffe existía y ya Wycliffe le estaba dando problemas a la iglesia, pero verdaderamente la reforma protestante no empieza hasta el siglo XVI, 1500. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre, hermanos y hermanas? Que aunque sí se apartaron las iglesias protestantes de muchas de las creencias y las abominaciones del catolicismo, lamentablemente se quedaron con algunos de los moños de la mamá. Se quedaron con algunas de las enseñanzas y las prácticas de la mamá, y entre esas prácticas y creencias que las iglesias protestantes salen del catolicismo, pero aún se llevaron con ellas, esto fue una de ellas, la del infierno, la del alma inmortal, la del domingo como el día del Señor que también hablamos. No están basadas en la Biblia, están basadas en teología y enseñanza y doctrinas católicas. Y estas iglesias ciertamente, aunque se apartaron, pero aún se llevaron el mechón, como dice algunas citas, de la mamá. ¿Cuántos están conmigo? Pero Carlos, pero el rico y el Lázaro, ¿verdad? Fácil. Lucas capítulo ¿qué? Lucas capítulo 16. El rico y el Lázaro, que estaban ahí, que el rico estaba en el infierno y que Lázaro estaba en el seno de Abraham y había una comunicación entre el cielo y el infierno y estaban hablando. Y la gente lee eso y le quieren dar una aplicación literal cuando es una parábola. Es una parábola, es una enseñanza, hermanos y hermanas, porque sabemos que eso no es así. En cuanto a eso, si vas a tomar esa historia, vaya y léalo y trate de tomar esa parábola literal para que usted vea los problemas que va a tener. Porque dice que fue al seno de Abraham. Si eso es literal, entonces el seno de Abraham es gigante, porque todo el mundo va al seno de Abraham. Abraham tiene que medir como 400.000 millones de pies para que todo el mundo quepa en el seno, en el pecho. ¿Me están entendiendo? Es que no es así. Es una parábola. Igual que todas las historias y todas las parábolas antes de esto, usted va que Cristo da como 5 o 6 parábolas corridas, todas hablando al pueblo de Israel y claro, hablándonos a nosotros en cuanto al asunto del final. ¿Están conmigo? La Biblia enseña claramente que la sentencia final, que la destrucción y el castigo serán al final de este mundo, cuando Dios destruirá. Y recuerden, Dios no quiere destruir a nadie, amén. El que se destruye, el que caiga en el lago de fuego es porque ¿qué? Porque ha rechazado el regalo de Dios. Dios le dice a todo el mundo, yo no quiero la muerte para el impío, yo quiero que el impío se salve. Pero tampoco va a forzar porque Dios es amor y la esencia del amor ¿cuál es? Dios no va a forzar a nadie a ir al reino de los cielos tampoco. Dios nos da los caminos y Dios dice, si usted decide y ama las cosas de este mundo más que las cosas que yo tengo para ti, más que a mí, entonces yo te voy a dar lo que tu corazón desea, que es este mundo, pero entiende bien que cuando este mundo se quema, te quemarás con él. No porque yo quiero, sino porque eso es lo que tú has decidido. Pero Dios promete, gloria a Dios, por eso se llama el Evangelio, las buenas nuevas del infierno, que Dios va a ponerle fin a este mundo, a pecado, a violencia. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios por eso?
Esa es la promesa, porque Dios también en su justicia se manifiesta el amor de Dios para que sus hijos no sigan sufriendo por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, algunos me dirán, Carlos, pero la Biblia habla del fuego que no se apaga. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vas a contestar eso? Vamos a mirar un versículo. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, dice Jesús, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir ¿a dónde? Al infierno. Ahí el infierno es la palabra Gehenna, otra vez, ¿verdad? Que ya sabemos lo que es el Gehenna. Ahora noten lo que dice, de ir al infierno, al Gehenna, al fuego que no puede ser ¿qué? Ah, ahí está, Carlos, el fuego del infierno nunca se apaga. Bueno, ya dijimos y vimos que si el fuego del Gehenna hubiera sido eterno, se supone que el Gehenna estuviera todavía ¿qué? Quemándose en Jerusalén. ¿Están conmigo? Pero ese no es el caso. Significa que el fuego eterno tiene que representar otra cosa. ¿Están conmigo? Vamos a ver otro versículo donde habla del fuego que no se apaga. Noten, Jeremías capítulo 17, versículo 27. Pero si no me oyeres para santificar el sábado, dice Dios, y para no traer carga ni meterla en las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Y qué pasará con el fuego? No se apagará. Dios le dijo, ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de la profecía el sábado, que Dios le dio una advertencia a Jerusalén y le dijo que si ustedes me siguen desobedeciendo, si ustedes me siguen deshonrando y faltándome respeto, si ustedes siguen pisoteando mi sábado, si ustedes me siguen deshonrando, yo voy a quitar mi protección de Jerusalén. ¿Y qué va a pasar? El rey del norte, Babilonia, ¿qué va a hacer? Va a venir a destruir a Jerusalén. ¿Y qué dijo que va a pasar? Fuego va a caer sobre Jerusalén, y el fuego, ¿qué cosa? Consumirá los palacios en Jerusalén. ¿Y qué dice? Y ese fuego no se apagará. Le hago una pregunta, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía? ¿Se destruyó o no destruyeron a Jerusalén? Sí lo destruyeron. Quemaron todo, el santuario, las casas. Le hago una pregunta, ¿todavía Jerusalén está siendo quemada con fuego eterno? ¿Qué pasó con el fuego que consumió y destruyó que los babilónicos cuando destruyeron a Jerusalén? ¿Qué pasó con el fuego? Eventualmente, ¿qué pasó? Se apagó. ¿Por qué? Porque este término de fuego eterno nosotros lo utilizamos también. Yo vivo ya en el norte de California y uno de los problemas graves del norte de California son los fuegos. Y cuando esos fuegos peguen a encender en el verano, hermanos y hermanas, eso es una cosa que parece el mismo infierno. Todo está oscuro, no puede salir porque hay cenizas por todos lados. ¿Y saben lo que dicen en las noticias? El fuego del infierno, el fuego eterno. Y esos fuegos duran días, semanas, hasta meses duran algunos fuegos. Y sigue quemando y quemando porque todos esos bosques por ahí para abajo. Y el fuego es eterno y sigue quemando mientras tenga ¿qué? Mientras tenga algo que quemar. Pero llega un momento en que ya, ¿qué cosa? Ya lo quema todo. O las condiciones no son propias y el fuego ¿qué hace? Se apaga. ¿Están conmigo? Así que este concepto de eterno, de fuego eterno, de que las cosas queman, es muy común. Nuevamente el lenguaje figurado. Noten también Judas capítulo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos fueron ¿qué? Puestas, por ejemplo, ¿a qué? Sufriendo el castigo de ¿qué? Del fuego eterno. ¿Qué dice aquí? Que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo de ¿qué? Del fuego eterno. Y sabemos la historia allá en Génesis capítulo 19. El fuego cayó ¿de dónde? Del cielo. El fuego vino del cielo. Le hago una pregunta. ¿No dice la Biblia que Dios es fuego consumidor? Entonces si el fuego viene de Dios, entonces por eso se le llama fuego eterno. Pero eterno no es lo que queda consumido bajo el fuego. Eterno es la gloria de Dios, que es el fuego consumidor. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Cayó o no cayó fuego del cielo y destruyó el fuego eterno y cayó sobre Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? Pregunta, ¿Sodoma y Gomorra todavía se están quemando? ¿Qué hizo el fuego eterno con Sodoma y Gomorra? Lo destruyó. Noten, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolos ¿en qué? En cenizas. ¿Están conmigo? ¿Qué hizo el fuego eterno? El fuego eterno destruyó y puso en ceniza a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no están quemándose todavía hoy en día. ¿Cuántos están conmigo?
Así dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, que el fuego caerá sobre la tierra, al igual que hizo sobre Sodoma y Gomorra, y va ¿qué? Y la tierra se consumirá en lo que se llama el lago de fuego para consumir, o mejor dicho, para purificar, ¿qué cosa? La tierra. Pero Carlos, ahí dice que por los siglos de los siglos, por la eternidad, por siempre. Interesante. ¿Será que está hablando de manera literal? ¿O será que también está usando lenguaje figurado? Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted ha ido alguna vez al banco? Hoy en día ya como que no se van a los bancos tanto. Pero no al banco. O vamos a ir al supermercado. Y usted está en la fila del supermercado. Y se puso detrás del cajero más lento. O a veces cuando entra a Estados Unidos de viaje, te vas a la fila de inmigración. Y mi esposa y yo siempre nos pasamos. ¿Cuál nos vamos? ¿Cuál estamos viendo? Este. Y a veces uno se pone en una fila y te llaman al teléfono. ¿Qué haces? Estoy en esta fila eterna. Esta fila, voy a estar aquí por toda la eternidad. Lenguaje figurado. ¿Están conmigo? Noten un ejemplo de este concepto del fuego eterno por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Pregunta, ¿cuántos días estuvo Jonás en la ballena, en el pez? 3 días y 3 noches. Noten lo que dice Jonás 2, 5, 6, cuando él estaba dentro de la ballena, de los peces. Las aguas me rodearon hasta el alma en el abismo. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Él dijo que estaba ahí ¿por cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque parecía que es para siempre, ¿verdad que sí? ¿A usted no le parece cuando a usted le pasa algo malo como que, ay, yo sentí este dolor, me duraba para siempre? ¿Verdad? Y las cosas buenas como que son bien rapiditas. Pero lo malo dura como para siempre. Eso fue la palabra. Él utilizó el mismo lenguaje figurado en cuanto a eso, porque para él se sentía que estuvo en esa... ¿Usted se imagina lo que está el 3 días dentro de la barriga de un pez? Lo asqueroso que tiene que ser eso. Pero eso no fueron para siempre. Noten otro ejemplo en la Biblia. 1 Samuel capítulo 1, versículos 22 y 28. Hablando de Ana, la mamá de Samuel, el profeta. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para... Ana le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti y tan pronto deje de necesitar leche de su mamá, yo te lo voy a llevar al santuario y ahí se va a quedar toda la vida sirviéndote. Ella le dijo que ¿qué? Se va a quedar ahí para siempre. Le hago una pregunta, ¿Samuel está todavía sirviendo a Dios como sacerdote en el santuario? Pero noten el idioma que utilizó, para siempre. Y noten el mismo capítulo, en el mismo versículo 28, mira cómo ella misma lo explica, para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y noten cómo lo dice ahora, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor, todos los días que viva estará dedicado al Señor. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando se habla de los contextos de para siempre, por los siglos de los siglos, hay 2 contextos. Cuando se habla de Dios, Dios es eterno y todo lo que Dios santifica y restaura y rescata es para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo que es de este mundo y lo que se irá quemando y construyendo y destruyendo no es eterno. Es eterno mientras que, mientras viva o exista, pero una vez el fuego eterno lo consume, ¿qué ocurre? Se acabó, se destruye y no vuelve a existir. Un ejemplo más. Siempre le dije 2 o 3 testigos, ¿verdad que sí? Satanás. ¿Qué va a pasar con Satanás? Pues según la teoría del infierno, él es el que está a cargo del infierno. Pues parece que va a disfrutar. Y alguna gente, no, él va a sufrir para siempre. Noten lo que Jesucristo dijo que va a pasar con Satanás. Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos, ¿al qué? Al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ahí está. Satanás estará en el fuego eterno sufriendo por toda la eternidad. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, el Cristo también participó de lo mismo. Él está hablando de nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? ¿Qué es lo que dice que va a pasar con Satanás? Será destruido por medio de la muerte. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y qué significa que será destruido? Noten lo que dice Ezequiel capítulo 28, 18 al 19, que lo leímos al principio.
Dios le dijo, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Y qué le dijo Dios a Lucifer? Para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos dicen amén? La profecía que dice que Satanás será destruido en el lago de fuego y nunca más existirá más. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le hago una pregunta. ¿Tiene sentido que Satanás será destruido? No continuará en su vida miserable, dejará de existir, pero los seres humanos van a estar en un lugar de tormento siendo torturados por el resto de la eternidad. ¿Tiene sentido eso? Porque si alguien debería ser castigado, debería ser él. Porque él fue el que inició todo esto. ¿Están conmigo? Y la misma Biblia dice que Satanás será destruido, dejará de existir, no va a ser más. ¿Cuántos están conmigo? ¿Por qué? Porque ese será el fin de todo aquel que rechaza el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Le hago una pregunta. ¿Qué saca Dios con torturar a los perdidos por toda la eternidad? ¿Qué saca Él con eso? ¿Mostrar que es el omnipotente? ¿Mostrar que es todopoderoso? No saca nada con eso. ¿Están conmigo? Lo que saca, el que saca y se aprovecha de esa mentira es ¿quién? Satanás. Porque él quiere que la gente ¿qué? Piense que Dios es así. Y así pensaba yo también, que Dios es un sádico. Entonces noten lo que yo les dije. ¿Cuál es la metodología número 1 de Satanás? Distorsionar el carácter de Dios. ¿Y qué utiliza para distorsionar el carácter de Dios? La bestia, como hizo en Génesis capítulo 3. Utilizó una bestia para mentir sobre el carácter de Dios en el tiempo final que está haciendo, utilizando una bestia, un reino, una nación, para mentir sobre el carácter de Dios. ¿Por qué razones yo no quería saber de Dios? Porque yo pensaba que Dios era un tirano. Y yo decía, yo no quiero nada que ver con ese Dios que me va a estar torturando por una eternidad. Y Satanás por un tiempo logró su encomienda en cuanto a eso. ¿Están conmigo? Pero gloria a Dios que la verdad me llegó. ¿Cuántos dicen amén? Y aprendí la verdad. Y cuando comprendí el carácter de Dios justo, yo dije que eso es un Dios a quien yo puedo servir. Eso es un Dios a quien yo puedo respetar. Porque cuando yo aprendí que los perdidos simplemente, al final, los que rechazan la gracia de Dios, serán echados dentro del lago de fuego y serán destruidos para no existir más, yo dije, eso es justo. Es más, ni más que justo, es misericordioso y por más. Porque lo justo sería castigarlo por el periodo de tiempo que vivieron en rebeldía a Él. Y sin embargo, ni Dios hace eso. ¿Están conmigo? Eso es un Dios justo, hermano y hermana. Es un Dios justo y misericordioso. A la misma vez le está dando a los perdidos lo que ellos mismos quieren, que es vivir sin Dios, y vivir sin Dios es vivir sin vida, porque Dios es el dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios que en esta noche hemos vindicado el carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted es un evangelista, uno que testifica de la verdad de Dios. Y cuando la gente escucha en este tema, es como que se quita el peso de encima. Ese es un Dios. ¿Sabe que mucha gente va a la iglesia? No por amor de Dios, sino por miedo al infierno. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Es un predicador, un grupo de gente, y dice, si no se arrepiente se va a quemar en el infierno por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor Jesucristo? Todo el mundo levanta la mano y todo el mundo viene al frente. Cualquiera. Pero preséntale el amor de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. La buena, la gloria, la misericordia de Dios es la que nos lleva a entregarle nuestra vida. No esto, gloria a Dios por esto como quiera, amén. Porque Dios le va a poner fin al sufrimiento en cuanto a ese sentido. ¿Cuántos dicen amén por este tema tan lindo y precioso? Gloria a Dios, especialmente a los que nos están escuchando y nos están viendo. Y recuerden, hay mucha más información. José Luis, creo que vamos a tener que tener una sección de preguntas y respuestas de sábado. Porque alguna gente me estaba haciendo algunas preguntas. Así que si usted tiene preguntas, vamos a ver si lo colamos por ahí, dependiendo de cuáles son las preguntas. Si usted tiene una pregunta, ¿sabe qué? Traiga la pregunta, entréganos y vamos a ver qué hacemos. En algún momento vamos a ver cómo la hacemos, porque hay preguntas muy importantes. Hay mucha información que no me da tiempo cubrirlo todo. Ahora vamos a entrar, hermano y hermana, en el tema de la imagen de la bestia. ¿Están conmigo? La imagen de la bestia. Yo traté de cortar el tema del lago de fuego, lo que pasa es uno de mis temas favoritos, por la misma razón, de mi rebeldía en contra de Dios. Pero vamos a hablar de la imagen de la bestia. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 14.
Hoy, por lo que nos queda hoy, y por el viernes vamos a estar hablando, y también el sábado en la tarde va a entrar el tema de la imagen de la bestia. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14, por favor. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a ir al mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 9. Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz: si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro en el cáliz de su ira, y será atormentado ¿con qué cosa? Con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pregunta: ¿qué va a ser el fuego que atormenta a los que reciben la marca de la bestia? ¿Qué va a ser el fuego? Los va a destruir. Alguna gente después lee en el versículo 11 y dice: y el humo de su tormento sube, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Ahí está. El humo, ¿qué es? Una señal de destrucción. ¿Están conmigo? ¿Y qué representa? Que están siendo destruidos, no que están siendo torturados por una eternidad. Hay que poner, recuerda, un versículo sin contexto es un pretexto. Siempre que hay que poner todo en un pretexto. Noten entonces, aquí nos advierte sobre qué cosa: la imagen de la bestia. Ahora, recuerden que habíamos hablado el primer día del seminario, que habíamos hablado que en el libro de Apocalipsis, Dios, el Espíritu Santo, le da la información a Juan utilizando qué cosas sobre los eventos finales. Juan recibe la información sobre lo que va a acontecer en el tiempo final del mundo, pero esa información, ¿cómo es que se le presenta a Juan? ¿Por medio de qué? De símbolos, de historias que ocurrieron literalmente en el Viejo Testamento, que ocurrieron de manera localmente, verdaderamente ocurrió, ¿verdad? Y él toma esas historias y le da una aplicación mundial, escatológico, que tiene que ver con el tiempo del fin. Por lo tanto, esto de la imagen de la bestia, pregunta, tiene que venir entonces, tiene que aparecer ¿en dónde? En el Viejo Testamento. Y efectivamente, no tenemos tiempo hoy, pero su tarea para hoy es leer el capítulo de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, nos habla de ¿qué? De que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿qué hizo? Levantó ¿qué cosa? Una imagen, un ídolo. ¿Y qué hizo? El que no adore la imagen, ¿qué decía? Iba a ser echado en el horno de fuego. Y Babilonia hizo una ley. Y recuerden lo que habíamos hablado. Habían 60,000 hebreos en Babilonia. En Daniel capítulo 3 se enseña la historia cuando llevaron cautivos y de Jerusalén fue destruida y fueron llevados a Babilonia. 60,000 hebreos y 3 jóvenes hebreos, que ninguno pasaba de 20 años. ¿Usted lo sabe? Eran adolescentes. Y esto lo hablamos durante la primera semana. Prefirieron ellos morir que doblar rodillas ante la imagen. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Porque doblar rodillas y postrarse ante esa imagen hubiera sido transgresión ¿de qué? De la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál de los 10 mandamientos específicamente? El segundo dice: no te postrarás ni te inclinarás ante ¿qué? Ante ninguna imagen ni ningún ídolo. Esos 3 muchachos, hermanos y hermanas, prefirieron morir que desobedecer la ley de Dios. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque saben que el que le es fiel a Dios vivirá para siempre. Y aunque quizás Babilonia los iba a matar, ¿qué dijeron ellos? No nos importa, porque Dios es el que resucita y Dios es el que da vida eterna. Así que yo me voy a mantener del lado de Dios, aunque me cueste la vida. Olvídate de eso, porque como quiera vamos para el reino de los cielos. Amén. Esa es la actitud correcta. No, ay, me da miedo. Sí. El problema no es el miedo, el problema es cuando dejamos que el miedo nos controle e impida que hacemos y que vivamos en armonía con la voluntad de Dios. Ese es el problema. El miedo lo tiene todo el mundo, incluso Jesucristo pasó por ese. ¿Están conmigo? Entonces estos 3 jóvenes, ¿qué hicieron? Se mantuvieron fiel a Dios. Vayan conmigo ahora, por favor, a Apocalipsis capítulo 13. Ahí mismo, Apocalipsis capítulo 13. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Cuando estén ahí, digan amén. Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a empezar. Vamos a empezar en el versículo número 1. Vamos a dar un repasito, tirar el piso, el fundamento de lo que vamos a estudiar. Me parece, Apocalipsis 13:1. ¿Están ahí?
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ya todo eso lo hemos estudiado en las últimas noches. Si usted alguna vez se perdió alguno de los temas anteriores, ahí nos puede indicar, y encuentran en YouTube y en el Facebook de Salvación TV, de Amazing Facts Latino, y creo que algunos también todavía están en Carolina Pueblo. Sigue diciendo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si recuerdan, estudiamos cuándo fue que la bestia recibió su herida mortal. Cuando perdió el poder político. ¿Alguien recuerda la fecha? 1798, muy bien. En el año 1798, Napoleón Bonaparte envió a su general Alejandro Berthier a Roma, y el Papa Pío VI fue llevado en cautividad a Francia, donde murió ¿qué? En exilio en el año 1799. Ahí fue que el papado perdió su poder político. Sigamos leyendo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Eso es después de que ¿qué? De que resucite. Y vamos a ver que la imagen es la que los resucita. Versículo número 5. También se le dio boca, hablando de la bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad por actar por 42 meses. Todo eso lo estudiamos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, tercer mandamiento, y de su tabernáculo, pisoteó el santuario, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, la Inquisición, y vencerlo. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. Eso lo estudiamos, creo que la tercera o cuarta noche. Ahora, si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oído? Levanta la mano si usted tiene un oído. Y Dios nos dio 2. Si alguno, escuche bien lo que dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno, ¿qué cosa? Lleva en cautividad, ¿qué cosa va a pasar? Va a ser llevado en cautividad. Si alguno mata con la espada, ¿qué ocurrirá? A espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El contexto está hablando de la Biblia, de la bestia, y la Biblia dice que la bestia, ¿qué cosa? Llevaba en cautividad, y también ¿qué cosa? Fue llevado también en cautividad. Mataba con la espada, ya estudiamos la espada. ¿Qué era la espada en este contexto? ¿El poder qué? El poder político civil. El papado utilizaba el poder político civil, ¿para qué? Para llevar a la gente cautiva y para matarla durante la Inquisición. Pero aquí dice que así, en el versículo número 10, que así como llevaba en cautividad, ¿qué cosa iba a pasar? Iba a ser llevado en cautividad, y así como mataba con la espada del poder político, ¿qué le iba a pasar? El poder político le iba a ¿qué? Le iba a dar una herida de ¿qué? De muerte. ¿Y eso ocurrió en qué año? En el 1798. ¿Están conmigo? Ahora sigamos leyendo. Versículo 11. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 11? Después. ¿Después de qué? Que llevaba cautivo, fue llevado cautivo. Que mataba con la espada, ¿qué hace? Ahora mata con la espada. Eso fue lo que ocurrió en el versículo 10. El versículo 11, ¿qué dice? Después. En otras palabras, después de que la bestia o el papado fue que fue llevado cautivo y fue que muerto con el poder político, después ¿qué cosa? Vi otra bestia que subía ¿de dónde? Noten qué interesante. Ahora aparece ¿qué cosa? ¿Una qué? Una segunda bestia, o una segunda que representa una bestia, una nación. Así que cuando en el 1798 el papado, el Vaticano, pierde su poder político, cuando recibe la herida mortal, dice ¿qué cosa? Que cuando esta bestia muere como poder político, de momento ¿qué ocurre? Se levanta ¿qué? Otra bestia o otra nación, otro reino.
Pero este reino, contrario a esta bestia, no se levanta en las aguas. Porque la profecía dice en el versículo 1 que la primera bestia se levanta ¿de dónde? Donde están las aguas. ¿Qué representan las aguas según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Representaba qué? Donde hay muchas naciones, muchos idiomas, mucha congregación de culturas y muchos imperios. ¿Están conmigo? Esta bestia no se levanta donde existen grandes poblaciones, sino que se levanta ¿en dónde? En la tierra, donde si el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿qué entonces representaría la tierra? Algo que tenga menos, no completamente, porque lo contrario a las aguas serían el desierto. El desierto es donde no existe nadie. ¿Están conmigo? Pero la tierra queda como que un poquito en el medio. Significa que no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, pero tampoco no hay nadie. Hay personas. Sigamos leyendo. Versículo número 11. Después de esto, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como que. ¡Qué interesante! Ya sabemos quién es el dragón en la Biblia. China. ¿Quién es el dragón? Satanás. Pero aquí dice que esta segunda bestia también tiene cuernos como de un ¿qué? Con un cordero. ¿Y quién es el cordero en la Biblia? Cristo. ¿Están conmigo? Cristo es el cordero. Lo que significa que esta nación que se está levantando tiene algo de Satanás y tiene algo de Cristo. ¿Están conmigo? Tiene 2 caras. Tiene ambas. Tiene algo de Satanás, algo del carácter de Satanás y algo del carácter de Cristo. ¿Están conmigo? Noten lo que sigue diciendo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia ya sabemos quién es. En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? Y la herida mortal sanada tiene que ser ¿cuándo? Cuando recupera nuevamente el poder político. Esta segunda bestia o esta segunda nación que está siendo mencionada en la profecía ahora mismo, ¿qué está haciendo? Le está devolviendo el poder político a la primera bestia. Están trabajando juntos. Interesante porque en la profecía de Daniel capítulo 7, las bestias se estaban conquistando unas a otras. Pero ahora estas bestias, 2 bestias, ¿están qué? Están como Batman y Robin. Están trabajando en equipo. Son una pareja. Están enamorados. Qué interesante. Noten en versículo 13. También hace que grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De eso vamos a hablar un poco el sábado. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra, escuche bien, que le hagan ¿qué cosa? Imagen a la bestia que tiene la herida de espada y ¿qué? Y vivió. Así que la segunda nación o esta segunda bestia que se levanta, ¿qué hace? Le hace una imagen, ¿a quién? A la primera bestia. ¿Están conmigo? Noten lo que sigue diciendo. Versículo número 15. Y se le permitió infundir, ¿qué cosa? Aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese, ¿qué cosa? Matar a todo aquel que no la adorase. En otras palabras, la segunda bestia, la segunda nación, se levanta cuando la primera bestia pierde su poder político. Se levanta esta segunda nación o esta segunda bestia que tiene algo de Satanás y algo de las características de Cristo. ¿Y qué hace? Eventualmente, ¿qué hace? ¿Le sopló qué? Aliento al que estaba muerto políticamente hablando. Estaba muerto como políticamente hablando, pero ¿qué hace? Le devuelve el poder político y se revive la primera bestia. ¿Están conmigo? Y como la primera bestia, cuando estaba viva como poder político, ¿qué hacía? Mataba. ¿Qué hace? Ahora al revivir nuevamente como potencia mundial, ¿qué vuelve a hacer? A matar, como hizo durante la Inquisición. El que no se somete, el que no la adore, ¿qué ocurrirá? Recibirá sentencia y decreto de muerte. Lo mismo que pasó durante la Inquisición, ¿qué está diciendo aquí que va a pasar?
volverá a ocurrir en el tiempo del fin, cuando él vuelve a hacer ¿qué? A tomar el poder político. ¿Por medio de quién? La segunda bestia es quien le va a devolver el poder político. Sigamos leyendo. Versículo número... y noten algo interesante. En el versículo número 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto es una falsa deidad. Porque tenemos ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? El Padre, ¿quién es el que está tratando de tomar el lugar del Padre? Satanás. Cristo, ¿quién es el que está tratando de tomar el lugar de Cristo? El cuerno pequeño, el anticristo, ¿verdad que sí? Que recibe una herida mortal como Cristo, pero ¿qué hizo? Resucitó de la herida mortal. Está imitando a Cristo. Y este tercer personaje o esta segunda bestia que levanta la imagen, ¿a quién está tomando el lugar de él? Del Espíritu Santo. Porque ¿quién fue el que le dio el aliento y resucitó a Jesucristo de la muerte? Según Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo? Están tratando de usurpar el lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están? Amén. Versículo 16. Y hacía que todos, ¿cuántos? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos y hermanas, aquí está lo que la profecía está revelando, que será el final, cuando esta bestia, la segunda nación, la primera bestia, la primera nación, el Vaticano, pierde su poder político, parece que está muerto. Simultáneamente, alrededor del 1798, la segunda bestia se va levantando y va tomando ¿qué cosa? Va tomando poder y fuerza. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la profecía una bestia representa a una nación que domina políticamente, económicamente, militarmente, culturalmente y tecnológicamente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y esto entonces representa cómo esta segunda nación se va a levantar y ¿qué cosa? Le va a devolver el poder al Vaticano nuevamente, y ahí se volverá a levantar la Inquisición parte 2. ¿Y cómo? ¿Y cuándo va a ser eso? Usted tiene que venir el viernes para que sigamos estudiando. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo voy a dejar ahí. Ahí les tiré el fundamento. El viernes, ¿a qué hora venimos? 7:30. Vengo un poquito antes para sacar los espíritus con los cantos, ¿verdad? Tener la mente ready para ponernos a estudiar y gozarnos en el estudio de este tema de la imagen de la bestia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han disfrutado en estudiando estos temas tan poderosos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor? Eres bueno en gran manera y mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos quieren ponerse en pie y decirle gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos has enseñado por medio de tu palabra? Esto no es, por favor, no me miren a mí, que yo soy un desastre. Es el Espíritu Santo que trae esa información y la recuerda y estudiando, y que nos trajo a todos nosotros aquí. Amén. Porque ninguno de nosotros estuviera aquí si no fuera por el poder y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Les recuerdo, el viernes a las 7:30, los que nos están escuchando por Salvación TV o Radio Sol, pueden venir. Estamos aquí en la Iglesia Adventista de Carolina, Pueblo, así que todavía queda tiempo. El próximo viernes será la última noche. Luego el sábado en la mañana, 9:45, 11, hay almuerzo, y regresamos a las 4 de la tarde para el último tema, la guerra del Armagedón y versus el remanente de la simiente. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de seguir estudiando juntos. Tema espectacular, Señor, sobre el lago de fuego. Y las buenas nuevas de que tú vas a destruir a Satanás y vas a destruir el pecado y la muerte, y todos serán echados en el lago de fuego. Y dice tu palabra que en la tierra nueva no existirá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni nada, porque todo eso será acabado y establecerás un reino y una tierra nueva. Gracias por esas promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti cada día, a vivir por fe, confiar en tus promesas y dejar que tú hagas tu obra en nosotros y por medio de nosotros. Llévanos con cuidado a nuestras casas, bendícenos y tráenos para que sigamos estudiando estos temas tan sabrosos. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, te quiero ver en la tierra nueva, díselo.
Pastor, ¿cómo está? Amén. Hasta mañana. Ah, no, hasta el viernes. Te contesté tu pregunta. Ah, sí, va. Tercer cielo, mira, la Biblia habla de los tres cielos. El primer cielo es la atmósfera. Segundo cielo es donde están el sol, la luna, las Correcto. estrellas. Y el tercer cielo es donde Donde está el mora Señor. Dios. Ok. Exacto.